El día de hoy hablaremos sobre cardiopatías congénitas en pequeños animales. Mi nombre es Nelson Yebrail Ramírez, estudiante de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Arauca. Se consideran cardiopatías congénitas aquellas que aparecen en el momento del nacimiento, pudiendo ser hereditarias y por tanto transmisibles y adquiridas no transmisibles. Las malformaciones cardíacas representan en animales de compañía casi la mitad de todas las malformaciones que se encuentran al nacer. Los porcentajes más elevados de las patologías que se presentan en individuos a la hora de nacer son conducto arterioso persistente, estenosis pulmonar y estenosis aórtica. Detección de una patología cardíaca congénita. Pacientes asintomáticos. En muchas ocasiones, los pacientes no muestran sintomatología clínica y en el primer contacto con el veterinario se advierte la presencia de un soplo. Pacientes sintomáticos. Presentan diferentes signos clínicos, pudiendo hacer sospechar de una lesión cardíaca congénita. Los signos que presenta son retraso en el crecimiento respecto al resto de la camada, tos, disnea, cianosis, debilidad, crisis sincopales, ataxias, entre otros. Valoración de un paciente en el que se sospecha de una patología cardíaca congénita, dependiendo de la raza, sexo y edad. La raza puede ayudar a sospechar de algunos procesos al tener una mayor predisposición. El sexo es menos relevante, pero algunos datos interesantes. El conducto arterioso persistente pues sufre más en hembras. La estenosis pulmonar suele presentarse más en machos de la raza bulldog y posiblemente también la displasia de la válvula tricúspide. Según la edad, es importante en algunos defectos porque la lesión puede agravarse en los primeros meses de vida. Por ejemplo, en la estenosis subaórtica, la gravedad de la lesión avanza progresivamente durante el crecimiento, incluso la intensidad del soplo. Como patología congénita encontramos la estenosis pulmonar. Es un defecto cardíaco congénito caracterizado por una obstrucción en el tracto de salida del ventrículo derecho. La estenosis pulmonar representa el 32% de los defectos congénitos cardíacos en caninos y es poco frecuente en los felinos. Puede presentarse a nivel subvalvular, a nivel valvular o supravalvular. La presentación valvular es la más frecuente en los caninos. Existen dos tipos de estenosis pulmonar. La tipo A es aquella en la que la válvula pulmonar no se ha formado correctamente. Las valvas se fusionan y no dejan pasar la sangre correctamente. La tipo B es aquella en la que la propia arteria pulmonar tiene un diámetro más pequeño de lo normal. En ambas, el ventrículo derecho acaba desarrollando una hipertrofia, ya que debe vencer la resistencia que opone la válvula en la tipo A o el tronco pulmonar en la tipo B. Como fisiopatogenia, la estenosis pulmonar es causada por una obstrucción en el tracto de la salida del ventrículo derecho, la cual produce una sobrecarga de presión con la consecuente hipertrofia concéntrica del ventrículo. Se produce un aumento de espesor de la pared y el aplanamiento del tabique interventricular. El aumento de presión dentro del ventrículo derecho puede culminar en regurgitación tricúspide. Como signos clínicos, la estenosis pulmonar tiene como primer signo clínico un soplo de nacimiento de grado medio alto con punto de máxima intensidad en el lado craneal izquierdo. Si no se detecta, puede acabar produciendo intolerancia al ejercicio, tos, síncopes, debilidad o incluso en estados avanzados puede producir un fallo cardíaco. Como diagnóstico clínico,
La mayoría de los perros suelen ser asintomáticos durante el primer año de vida. La presencia de signos clínicos será acorde a la severidad de la estenosis. Los cambios hemodinámicos pueden tener como consecuencia insuficiencia cardíaca de bajo gasto. El examen físico se detecta un soplo sistólico a nivel del tercer o cuarto espacio intercostal derecho, cuya intensidad no está directamente asociada con la gravedad de la enfermedad. Tratamiento. La estenosis pulmonar podía intentar manejarse únicamente con tratamiento médico, ayudando a que la progresión fuera más lenta, pero no resolvería la malformación. Actualmente, la estenosis pulmonar tiene tratamiento quirúrgico. La técnica que se utiliza se denomina valvuloplastia. La valvuloplastia consiste en introducir un catéter por la vena yugular hasta el corazón y de ahí hasta la zona de la válvula pulmonar. Una vez en esta localización, se introduce un balón que dilata para producir la apertura de la válvula como tal. Ductus arterioso persistente, o también denominado conducto arterioso persistente, es una alteración congénita en la que no se produce el cierre después del nacimiento de la circulación entre la aorta y la arteria pulmonar. Es la causa más frecuente de alteración congénita en el perro y es muy rara en el gato. Se presenta en la mayoría de los casos en las hembras. Al nacer, el conducto arterioso se estenosa y se fibrosa, transformándose en el ligamento arterioso, que mantiene unidas la arteria pulmonar y la arteria aorta durante toda la vida. Esto suele presentarse en razas como el chihuahua, el cocker, el pastor alemán, el labrador y el collie. Fisiopatología. Debido a la diferencia de presiones existente entre la circulación sistémica y la pulmonar, la presencia de un conducto arterioso persistente permite el paso de sangre desde la aorta hacia la arteria pulmonar. El volumen de sangre que circula a través de la comunicación provoca una sobrecarga en el lado izquierdo del corazón, con la consiguiente dilatación de la aurícula y, como tal, del ventrículo. Signos clínicos que puede presentar un animal con ductus arterioso persistente. Encontramos la disnea, tos, edema pulmonar, mucosa cianótica, taquicardia e intolerancia al ejercicio. Diagnóstico. La malformación se diagnostica tras un examen rutinario en los primeros meses de vida. Se suele detectar un soplo continuo que se ausculta con mayor intensidad en la región axilar del lado izquierdo del tórax y es más intenso en sístole. Si la frecuencia cardíaca es baja, puede no oírse en telediástole. Los cachorros con conducto arterioso persistente no suelen mostrar signos clínicos mientras se mantenga la resistencia vascular pulmonar dentro de la normalidad. En caso de presentar síntomas, el más habitual es la disnea. Pruebas diagnósticas. Las pruebas diagnósticas que se pueden utilizar para detectar un conducto arterioso persistente son ecocardiografía Doppler y radiografías de tórax. Tratamiento. El tratamiento del conducto arterioso consiste en el cierre quirúrgico del mismo. La corrección quirúrgica puede ser mediante toracotomía o cirugía endovascular. Las técnicas poco invasivas, las endovasculares, han sido desarrolladas en los últimos años y han sustituido progresivamente la cirugía tradicional. Estas técnicas consisten en el cierre del conducto con unos dispositivos especiales diseñados para el cierre del conducto arterioso persistente en los caninos. Otra patología que podemos encontrar es
el defecto del septo interventricular. Los defectos del septo interventricular son una cardiopatía congénita caracterizada por la presencia de una comunicación entre los dos ventrículos. En el gato, el defecto del septo interventricular es la patología congénita más frecuente. La cantidad de sangre que se desvía a través del defecto del septo interventricular depende del diámetro del defecto y del gradiente de presión entre los dos ventrículos. Normalmente, los defectos del septo interventricular presentan flujos de izquierda a derecha debido a la diferencia de presión entre los dos ventrículos. Estos se dividen en dos grupos, los restrictivos y los no restrictivos. Los defectos interventriculares restrictivos son de pequeñas dimensiones y causan resistencias al pasaje de sangre, generando soplos de gran intensidad sistólicos. Los defectos interventriculares no restrictivos son de grandes dimensiones y el flujo a través de ellos es laminar, no genera turbulencia ni soplo. Como diagnóstico se puede utilizar la técnica de auscultación por medio de un estetoscopio que generalmente revela un soplo cardíaco, el sonido de la sangre que sale por el orificio. El volumen de sonido del soplo está relacionado con el tamaño del defecto y con la cantidad de sangre que pasa a través de este mismo. Tratamiento. El tratamiento médico de los defectos interventriculares se basa en el control de la insuficiencia cardíaca izquierda o derecha y en el manejo de la hipertensión pulmonar con o sin policitemia. El tratamiento quirúrgico se reserva para aquellos pacientes cuyas características anatómicas permitan la colocación de implantes percutáneos. Defecto del septo auricular. Es una anomalía cardíaca congénita en la que la sangre fluye de la aurícula derecha a la aurícula izquierda a través del tabique interauricular. Esto causa una sobrecarga de volumen de sangre en la aurícula derecha, el ventrículo derecho y la vasculatura pulmonar e impide que la sangre sea empujada hacia los pulmones, lo cual lleva a una oxigenación deficiente de las células sanguíneas y a una disminución del oxígeno circulante en el organismo. Síntomas. Los síntomas del defecto septoauricular incluyen una baja tolerancia al ejercicio, un soplo diastólico suave, membranas mucosas o lengua en un tinte azulado, hinchazón del abdomen, dificultades respiratorias, colapso o incluso puede causar la muerte. Se presenta con mayor frecuencia en razas de caninos como el boxer, el doberman y el caniche. Diagnóstico. Para diagnosticar la comunicación interauricular, el veterinario debe tener en cuenta detectar un soplo cardíaco significativo. Este defecto puede incluso aparecer a través de radiografías de rutina, radiografías de tórax con un agrandamiento del lado derecho del corazón, mientras que en una ecocardiografía, ultrasonido del corazón, revela cambios físicos anormales en él y la sangre que fluye del corazón a los pulmones. Tratamiento. En perros de moderados a severamente afectados, se pueden administrar medicamentos para mantener el funcionamiento normal del corazón y para el alivio de la congestión respiratoria. La cirugía se ha realizado en algunos casos en los que un afectado sufre de múltiples problemas cardíacos, pero los resultados no fueron tan prometedores.
Por lo tanto, la mayoría de los veterinarios creen que la afección se maneja mejor con medicamentos. Otra patología congénita que podemos encontrar es la estenosis aórtica. La estenosis aórtica en perros se debe al estrechamiento del tracto de la salida del ventrículo izquierdo. Puede producirse a nivel subvalvular, que es la más frecuente, a nivel valvular o por encima de las válvulas. Se ha demostrado su carácter hereditario en las razas como es el Boxer, el Golden Retriever, el ovejero alemán y el Newfoundland, con mayor predisponencia en el Boxer y el Rottweiler. La fisiopatogenia. La obstrucción al flujo determina una sobrecarga de presión para el ventrículo izquierdo, que se denomina hipertrofia. El flujo turbulento genera el soplo sistólico y la dilatación postestenótica de la aorta. El aumento de la tensión parietal afecta a la circulación coronaria y la creciente demanda miocárdica de oxígeno genera zonas de isquemia, arritmias y riesgo de síncope o de muerte súbita. Signos clínicos. En los signos clínicos podemos encontrar intolerancia al ejercicio, síncopes y muerte súbita. Sin embargo, con frecuencia el paciente está asintomático y el soplo se detecta en un examen clínico de rutina. Es de fundamental importancia auscultar con frecuencia a los cachorros y animales jóvenes de las razas predispuestas, ya que en el soplo puede aumentar en intensidad a medida que el animal crece. Las razas predispuestas a sufrir esta patología son el Boxer, el Bull Terrier, el Bulldog inglés, el Pastor alemán, el Golden Retriever, el Rottweiler y el Schnauzer gigante. El soplo que se produce es sistólico, con punto de máxima intensidad en el foco aórtico, que se encuentra en el cuarto espacio intercostal izquierdo, con propagación cráneo-dorsal. Se ausculta en la entrada del tórax por transmisión a las arterias carótidas o sobre la columna vertebral. Diagnóstico. Radiografía torácica. Suele ser normal o mostrar dilatación aórtica y del ventrículo izquierdo. Electrocardiograma. Puede ser normal o presenta signos de hipertrofia de ventrículo izquierdo y arritmias. Ecocardiografía. Es el método más sensible para la evaluación de esta patología, ya que permite visualizar el tracto de salida y los posibles cambios secundarios. La hipertrofia concéntrica o una hipertrofia de los músculos papilares. Tratamiento. El tratamiento es principalmente médico, restricción de ejercicio, utilizar diuréticos y medicamentos que disminuyan la contractilidad, la tensión parietal, la demanda de oxígeno. También se pueden utilizar bloqueantes adrenérgicos como el propanolol y el atenolol y bloqueantes de canales de calcio como el diltiazem, ya que facilitan la relajación diastólica del miocardio y reducen la frecuencia cardíaca. Displasia de mitral. La degeneración valvular mitral o displasia de mitral es causada por un proceso degenerativo progresivo mixomatoso en las válvulas atrioventriculares de etiología indeterminada. La degeneración valvular mitral o displasia de mitral es la afección cardiovascular más comúnmente observada en el perro y es también considerada la principal causa de insuficiencia cardíaca congestiva
en perros geriátricos. La degeneración valvular conlleva a una incompetencia valvular que determina el origen del soplo, así como una disminución del gasto cardíaco, que viene determinado por la cantidad de sangre que pasa al atrio izquierdo. Esto determina una sobrecarga de volumen que provocará una hipertrofia excéntrica del ventrículo izquierdo. Existen 4 tipos de lesiones anatomopatológicas que describen la progresión de la degeneración del aparato valvular. La tipo 1. Pequeños nódulos en el área de aposición valvular opuesta al punto de origen de las cuerdas tendinosas. La tipo 2. Nódulos más grandes y más numerosos que empiezan a fusionarse. Las cuerdas tendinosas generalmente no están afectadas. La tipo 3. Grandes nódulos o placas. Las cuerdas tendinosas empiezan a engrosarse en el punto de inserción a las valvas valvulares y así como empiezan a ser más rígidas. Las válvulas están engrosadas y son menos flexibles. La tipo 4. Las valvas están completamente deformadas. Las cuerdas tendinosas pueden alargarse y a veces romperse. Diagnóstico. Por medio de la auscultación, determina la presencia característica de un soplo. También se pueden detectar arritmias, taquicardias y congestión pulmonar. También se pueden utilizar electrocardiograma y ecocardiografía. Otra patología congénita que podemos encontrar en los caninos es la displasia de tricúspide. Es una cardiopatía congénita que presenta 2 formas anatomopatológicas distintas, pero un curso clínico bastante semejante. La primera es la clásica y más común, conocida como displasia tricúspida, y la segunda es conocida como anomalía de Eckstein. Es un estrechamiento del orificio tricúspide que obstruye el flujo sanguíneo procedente de la aurícula derecha hacia el ventrículo derecho. Fisiopatología. La parte cercana al anillo valvular de la valva septal se adosa el tejido del septum y da la impresión entonces que el nacimiento de dicha valva es inferior al real, como ocurre en los casos verdaderos de anomalía de Eckstein. La correcta valoración de los estudios de ultrasonido en general permiten hacer el diagnóstico diferencial. Como signos clínicos, el animal puede presentar intolerancia al ejercicio, síncope e insuficiencia cardíaca congestiva. La mayoría de los perros con estenosis mitral no viven más de 2 a 3 años. Tratamiento. La técnica quirúrgica a implementar se denomina valvuloplastia mitral percutánea. Este procedimiento refiere a la técnica mediante el cual, a través de un acceso vascular percutáneo, habitualmente femoral, ofrece la dilatación de la válvula con la instalación e insuflación de un catéter con balón a nivel de la válvula mitral, lo cual genera apertura de la válvula a través de varios mecanismos que actúan de manera individual o conjunta y que son a saber: separación de las comisuras fusionadas, rasgado de las valvas, fractura de los nódulos calcificados, estiramiento anular y de las valvas. Persistencia del cuarto arco aórtico. El cuarto arco aórtico derecho persistente con presencia de un ligamento arterioso izquierdo o ductus arterioso es la forma más frecuente de anomalía del anillo vascular constrictor en perros. En el desarrollo embrionario de los perros, el arco aórtico se desarrolla a partir del cuarto arco aórtico izquierdo y la aorta dorsal izquierda. La persistencia del arco aórtico representa el 95% de las anomalías de anillos vasculares en los perros,
La aorta se forma a través del cuarto arco aórtico derecho en lugar del arco aórtico izquierdo, resultando en una dilatación esofágica y regurgitación en animales jóvenes. El ligamento arterioso une la arteria pulmonar con la aorta, creando un anillo vascular alrededor del esófago y la tráquea. Diagnóstico. Un diagnóstico presuntivo se puede hacer por medio de la radiografía de contraste, observándose el esófago dilatado cranealmente en su región cervical o en el tercio craneal del tórax y estrecho en la base del corazón. El diagnóstico definitivo se realiza mejor por medio de la exploración quirúrgica. Tratamiento. El tratamiento definitivo para animales con cuarto arco aórtico persistente es la ligadura quirúrgica y la división de la parte del anillo vascular constrictivo. El componente constrictor del anillo vascular que se encuentra con mayor frecuencia es el ligamento arterioso izquierdo. Los casos raros requieren de la división de otras estructuras como arterias subclavias izquierdas aberrantes, retroesofágica, un conducto arterioso izquierdo o derecho y un arco aórtico izquierdo o derecho en casos de arcos aórticos dobles. Tetralogía de Fallot es una malformación cardíaca congénita poco frecuente, tanto en perros como en gatos. Consiste en la existencia de una comunicación interventricular, normalmente de gran tamaño, una hipertrofia ventricular derecha, una estenosis pulmonar y la dextraposición de la aorta. Fisiopatología. El determinante de la sintomatología clínica es el grado de obstrucción al flujo pulmonar, producido por estenosis valvular asociada con estrechamiento infundibular del tracto de salida ventricular derecho. Diagnóstico. Auscultatorio cardíaco más común en animales con la tetralogía de Fallot es un soplo de eyección sistólico basilar izquierdo producido por el flujo sanguíneo a través de la válvula pulmonar estenótica. Radiográficos típicos en pacientes con tetralogía de Fallot incluyen un corazón de tamaño normal, redondeado del borde ventricular derecho, subcirculación vascular pulmonar e hiperleucencia del campo pulmonar. Ecocardiográficos comunes en animales con tetralogía de Fallot consisten en concéntricos del ventrículo derecho, obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo, que va desde estenosis pulmonar hasta atresia pulmonar, pequeñas dimensiones internas de la aurícula izquierda y del ventrículo izquierdo, con pseudohipertrofia de las paredes ventriculares. Tratamiento. La reparación quirúrgica abierta de la tetralogía de Fallot en perros mediante bypass cardiopulmonar resolvió la cianosis y restauró los niveles normales de actividad y tolerancia al ejercicio. La operación de Blalock-Taussig es la operación más empleada en los perros nacidos con tetralogía de Fallot. Consiste en la anastomosis de la arteria subclavia izquierda a la arteria pulmonar, evitando el paso por la válvula pulmonar. En estos casos, estenotica para que una parte de la sangre hipoxemia de la aorta sea pasada nuevamente por los pulmones y disminuir así la hipoxia. Bibliografías. Y así terminamos explicando algunas patologías congénitas que se presentan en los caninos. Muchísimas gracias por su comprensión.